Vamos a entrar en una hermosa meditación. Espero que sean varias sesiones. Hemos interrumpido algunas otras porque han venido otras y no hemos podido tener una continuidad de varios temas. Pero de todos modos, las ocasiones que se han interrumpido los temas es porque creo que ya finalmente han quedado claros y las personas pueden seguir escudriñando ya con esa base. Eso es. Ahora viene algo interesante que vamos a meditar hoy. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, está escrito de la siguiente manera. Está hablando Yeshua Mashiach y está hablando eh, a una comunidad allí. Algunos querían oír y otros no. Pero aquí lo interesante es la gran enseñanza que deja el Mashiach, Yeshua. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, bueno, ¿y qué ejemplo hay de esto de que Yahweh levanta de los muertos? Pues está escrito que Yahweh es el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, y los trataba como si estuviesen vivos, porque para Yahweh vivían. ¿Y qué es eso de que están vivos? Pues que sus almas están vivas. Eso es. Y precisamente se habló durante mucho tiempo en el Antiguo Testamento, incluso hasta nuestros días algunas religiones eh, recuerdan la frase del seno de Abraham, que no es otra cosa que el creer a Yahweh. Todos los que reposan en la palabra de Yahweh son eh, justificados por ese creer y reciben esa recompensa de vida. De tal manera que aquí se está hablando de que Yahweh da vida, vivifica las almas. Y entonces tendríamos que volver a analizar qué fue lo que sucedió en el Génesis, en el comienzo. Pues que el hombre dejó de oír, sencillamente el hombre dejó de oír. La humanidad, tanto el hombre como la mujer dejaron de oír a Yahweh. Eso es, ni más ni menos. Porque la palabra da vida. Y es precisamente lo que dice aquí Yeshua Mashiach. Porque, acto seguido, dice, porque, renglón seguido, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ¿quién es el Hijo? En el comienzo era palabra, y la palabra era poderosa, un Elohim, un mensajero poderoso. Entonces, el Elohim es la palabra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok, entonces ahí suceden dos cosas. El que no honra la palabra realmente no crea Yahweh. Por lo tanto, le sucede lo que le sucedió en el paraíso. ¿Y por qué no cree en el Hijo? Porque sencillamente volvemos a la historia. Las personas están embebidas en las necesidades de su naturaleza y se olvidaron de su espiritualidad, de su Neshama. Pocos son los grupos hoy religiosos que mencionan la Neshama. Siguen hablando de Nefes, o sea, de la mente. Y la mente, cuando muere el cuerpo, muere la mente, porque precisamente hace parte de ese cuerpo mortal. Y precisamente más adelante vamos a hablar de algunos textos aquí escritos de la Biblia que están mencionando el cuerpo mortal y están más bien hablando de un contexto, de una personalidad que es esclava. Por supuesto está incorporado al cuerpo, pero habla de la persona como tal. Bien, eso lo iremos viendo en la medida que vamos haciendo estas meditaciones. Aquí lo que es bien interesante es que el que no honra la palabra,
el que no honra a Yahshua Mashiach, el que no honra al Hijo, no puede honrar al Padre. El que no cree en la palabra, el que no cree a la palabra de Yahweh, eh, pues no llega al Padre. Y esto, vuelvo y lo repito, es porque las personas no son sinceras de corazón, están buscando lo físico. Uno ve a todas las gentes, grandes multitudes, pocas son las personas que se acercan a Yahweh para pedir lo espiritual, para pedir sabiduría e inteligencia. No todo el mundo se acerca por sus unidades básicas, por su comida, por qué han de beber, por qué han de comer, por qué han de vestir, por qué han de, en qué se han de conducir, vanidades, viajes, casas lujosas, en fin, pero no están pensando en lo que permanece. Dicen ser inteligentes, pero no lo son. Definitivamente les falta mucho conocimiento de Yahweh, porque tienen su mirada en las cosas que perecen, no tienen puesta su mirada en las cosas que a vida eterna permanecen, que son correspondientes a su alma, no a su cuerpo. Las de su cuerpo todas perecen. Pero bueno, para todo hay en la viña del Eterno, del Todopoderoso Yahweh. Yo simplemente estas meditaciones las hago única y exclusivamente para espirituales. No espero que un natural me comprenda, no lo va a comprender. Entonces, el Hijo de Yahweh, la palabra, se hace manifiesta hoy por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh. Por eso el apóstol Pablo insistía mucho cuando decía, andad en caridad, en el dar, en la bondad, en la piedad, y procurad los dones espirituales. Pero por sobre todo que profeticéis, es decir, que salga la palabra, que es precisamente ahí el Hijo de Yahweh, Yahshua, Mashiach, manifiesto por el Ruach, por el Padre, se manifiesta la palabra. El Hijo se manifiesta. Esos son los asuntos brillantes, hermosos, espléndidos, inigualables, incomparables del Espíritu. El Hijo se manifiesta por el poder del Padre, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu puro. Es hermosísimo. Es algo fuera del contexto de lo que conocemos dentro de la naturaleza, porque dentro de la naturaleza algo no puede salir de lo otro a menos que sea parte de un elemento que se pueda, digámoslo así, encriptar. No, en este caso hacen los dos parte integral. Es algo inexplicable, de hecho, porque no es que es una partícula encriptada allí, no. Esto es que es un ser espiritual que cuando se manifiesta por el Espíritu, por medio del Ruach HaKodesh, es decir, por medio del Padre Celestial, porque el Ruach HaKodesh es Yahweh, el bendito Padre nuestro. Bien, entonces queda muy claro en esta meditación, el que no honra al Hijo no honra al Padre. El que no honra la palabra de Yahweh, porque finalmente esa es palabra que es dada por el Espíritu de Yahweh. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree al Padre, tiene vida eterna y no te vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Pero aquí a quién le está hablando, a unas personas que aparentemente están vivas, pero no, resulta que están muertas. Pero el que crea esto vive. ¿Lo comprenden? Eso lo podemos comprender cuando Yahshua Mashiach le dice sepulcros blanqueados. ¿A quiénes? A los judíos fariseos.